Querido peregrino, querida peregrina, ¿cómo estás? Hoy llegamos a Le Palais y allí se produce uno de los encuentros que son más célebres de Marcelino con el joven Montaigne. Mira, yo me acuerdo ya, pues hará ya casi más de 30 años, que fui a ver a mi hermano con mis padres, que él estaba en el seminario menor de Villalba, en la actual provincia ibérica. Mientras mis padres hablaban con el formador y con mi hermano, yo me quedé en una clase y allí estaba el cómic de Goyo. Yo creo que una de las obras maestras del patrimonio artístico, en este caso en papel, en dibujos, de la familia marista. Al leerlo, yo me acuerdo todavía como si fuera hoy aquellas viñetas del cómic en la que se producía este encuentro entre Marcelino y el joven Montaigne. Es cierto que yo me quedé con la sensación de que Marcelino estaba ahí apostando por los más pobres. Y así fue luego también en la formación como monitor marista, incluso en el postulantado, en el noviciado. Yo me quedaba siempre con la impresión de que Montaigne era como el símbolo de la apuesta de Marcelino por los niños más pobres. Fue luego más tarde, cuando uno estudia un poquito más a fondo la vida de Marcelino, cuando uno se da cuenta de que ese niño no era tan niño, era ya una persona pues ya joven, más de 20 años, y luego que lo que parece ser que a Marcelino le tocó el corazón no era si tenía muchos recursos o pocos recursos económicos, más que nada porque en aquel entonces la pobreza era el común denominador de muchas familias en esta zona de Francia, ¿no? Sino lo que a Marcelino le tocó el corazón y le llevó no a decidir, sino a determinarse más aún por crear la rama de los hermanos maristas, fue que ese joven iba a morir y no conocía a Dios, no conocía a Jesús. Y dices, bueno, pues tampoco pasa nada. Bueno, no lo sé si pasará o no. A mí desde luego sí que me pasa, es decir, si mi vida estuviera sin el Señor, sin Jesús, si yo no hubiera conocido a Dios experiencialmente, yo no sería quien soy ahora mismo. Para mí sí que me marcó una decisión después el encuentro con Jesús de Nazaret. Por lo tanto, yo creo que a veces hemos utilizado el Montaigne como un mito para hablar más del tema de pobres o no pobres. Yo me acuerdo de una época en la que se hablaba, los hermanos maristas tienen que tener las comunidades dentro de los colegios, no, fuera, no, esos no son pobres, la austeridad. Bueno, pues tuvo su época, pero a mí realmente me habla de que una pobreza muy importante, yo hablo por lo menos acá en España, en Occidente, es la pobreza espiritual. O sea, no es algo menor o secundario el encuentro con Jesús o no. No es igual estar respondiendo a las preguntas existenciales desde un lugar o desde otro, porque es que eso determina tu modo de comprender el mundo, la vida, la felicidad, tus planteamientos. Estamos hablando de algo que es radicalmente importante, que es algo esencial. Por lo tanto, para mí, Montaigne, sobre todo, es un criterio de discernimiento. Y tiene que ver más, para mí personalmente, sobre si nuestras obras son evangelizadoras o no, si llevan a dar respuesta desde una comprensión cristiana de la realidad a las preguntas que nuestros jóvenes se hacen. Si nuestra labor pastoral realmente tiene un lugar en el corazón de la vida marista, o desde dónde se toman desde qué criterios se toman las decisiones en los equipos directivos, en los consejos, o a quien le toque tomar responsabilidades. Por lo tanto, para mí es un criterio de discernimiento. Pero también es una llamada a seguir escuchando la realidad. Y digo seguir, porque Marcelino no es que decide en el momento del encuentro con el joven Montaigne, pues voy a crear los hermanos. Que no. Si eso ya estaba firmado. Ya estaba firmado el 23 de julio de 1816 ante la Virgen de Fourvière, se firma los compañeros de Marcelino crear esa sociedad.
Además, él ya insistía en que se necesita una rama de hermanos. Y él va ya con eso en la cabeza. Es decir, si el 15 de agosto del 16 empieza en La Balá su ministerio sacerdotal como vicario parroquial de La Balá, eso es el 15 de agosto, pero es que estamos con Montán el 26 de octubre. Pero es que ya Marcelino se lo había comentado esta idea a Juan María Granjón, es decir, él ya estaba en ello. ¿Y qué ocurre? Que el joven Montán este encuentro con este chico que no conoce, que no sabe nada de Dios, que se le muere allí en la cama sin saber lo que significa el consuelo de un Dios que te va a acoger incondicionalmente, es otro paso más, posiblemente la gota que colma el vaso, para decir, venga, en marcha. Así que la pregunta para mí es, ¿qué jóvenes Montán nos encontramos nosotros? Pero no tanto qué situaciones de pobreza económica, que también puede ser, sino de qué situaciones nos siguen siendo un aldabonazo y que nos recuerdan lo que Dios quiere para nosotros. Y joven Montán pueden ser personas, pero pueden ser situaciones en general, o noticias, o una situación familiar, o algo en un colegio, o en mi profesión. El problema está, mis jóvenes Montán me confirman lo que Dios quiere de mí, me animan a ello, o simplemente hago oídos sordos. Yo creo que por ahí a mí me ayuda este tipo de reflexión, por eso la comparto contigo. Un abrazo muy fuerte y seguimos en la peregrinación.